Bienvenidas a mi pequeña y selecta minoría. Hoy toca vídeo largo, lo sé. Pero ¿sabéis una cosa? ¿Seré el único que sabe que Portugal estuvo a punto de desaparecer en el verano de 1385? Si queréis saber la historia, ver todo el vídeo completo. También os animo a darle me gusta al vídeo si os ha gustado y a suscribirse a este humilde canal. Hoy hablará mi voz prestada. Por problemas de tiempo no tengo tiempo de grabar un vídeo tan largo y hablará mi voz prestada. Así que, como siempre, el vídeo está basado en fuentes sólidas que podréis consultar próximamente en el blog de viajeroeneltiempo.com. Portugal estuvo a punto de desaparecer en el verano de 1385, como reino, claro está. Guión escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. ¿Soy el único que no sabía que Portugal estuvo al borde de desaparecer para siempre en el verano de 1385? El verano de 1385 marcó un periodo crítico para Portugal. La tensión era palpable en los campos resecos y en el puerto de Lisboa, donde la incertidumbre dominaba el ambiente. No era un verano común. El temor a la invasión y la desaparición del reino era real y generalizado. El destino nacional se debatía en los caminos rurales y en los murmullos de la población. Cada rumor o nube de polvo podía anunciar la llegada de fuerzas hostiles. Portugal aguardaba, consciente de la amenaza inminente. La población, impotente ante la situación, recurría a la oración y la esperanza. Esta crisis era el resultado de años de inestabilidad política. La muerte del rey Fernando I en 1383 dejó al reino sin heredero varón. La ausencia de sucesión directa agravó la incertidumbre y el conflicto. El vacío de poder desembocó en guerra civil y crisis sucesoria. Por un lado, los partidarios de la reclamación castellana, respaldados por Castilla, presionaban con fuerza. Por otro, sectores de la nobleza, comerciantes y el pueblo defendían la independencia portuguesa. La división interna debilitó al país en un momento decisivo. Portugal enfrentaba la amenaza de una invasión, mientras lidiaba con sus propias fracturas. El ejército castellano, bajo el mando de Juan I, ya había cruzado la frontera. Su objetivo era claro: someter Portugal y tomar Lisboa. Lisboa, símbolo de la soberanía portuguesa, era el principal objetivo estratégico. La caída de la capital significaría la desaparición de Portugal como entidad independiente. Los aldeanos observaban el avance enemigo, conscientes de lo que estaba en juego. El impacto psicológico era profundo y generalizado. Para la población, la lucha era por la supervivencia de su identidad, lengua y cultura. La amenaza era concreta y cercana. El clima político y el calor del verano alcanzaban niveles críticos. El futuro de Portugal pendía de un hilo. En este contexto, un reducido grupo de portugueses se preparaba para resistir, enfrentando una amenaza que pondría a prueba la existencia misma del reino. La raíz de esta crisis existencial radicaba en un problema medieval clásico, una sucesión disputada. Cuando el rey Fernando I de Portugal murió en octubre de 1383, dejó una única hija legítima, su hija, Beatriz. En un mundo diferente, podría haberse convertido en una reina célebre. Sin embargo, su matrimonio lo complicó todo. Estaba casada con el rey Juan I de Castilla, el vecino más grande y poderoso de Portugal. Según el tratado que regía su matrimonio, Juan I podía reclamar el trono portugués en nombre de su esposa. Para muchos en Portugal, este era un resultado inaceptable. Se sentía menos como una unión y más como una toma de control hostil, una anexión silenciosa que borraría a Portugal del mapa. Este arreglo era profundamente impopular entre una gran parte de la población portuguesa.
Los poderosos comerciantes de ciudades como Lisboa y Oporto temían que el gobierno castellano arruinara sus lucrativas redes comerciales. La gente común, ferozmente orgullosa de su independencia, se resentía de la idea de ser gobernada por un rey castellano. Y una parte significativa de la nobleza lo veía como una traición a su herencia. Esta oposición generalizada se unió en torno a una nueva figura, Juan, el maestre de la Orden de Avis. Era el medio hermano ilegítimo del difunto rey Fernando y se convirtió en el carismático líder de la causa nacionalista, un símbolo de la resistencia portuguesa contra la dominación castellana. El país se fracturó rápidamente en dos bandos opuestos. Por un lado estaba la regente, la reina Leonor Téllez, la viuda de Fernando. Ella apoyó el reclamo de su hija Beatriz y, por extensión, la sucesión castellana. Muchos la veían como una marioneta de Castilla, y su impopularidad avivó las llamas de la rebelión. Por otro lado estaba Juan de Avis y sus seguidores, quienes defendían la soberanía portuguesa. La situación escaló a una guerra civil en toda regla, un periodo conocido como el interregno de 1383 a 1385. Las ciudades eligieron bandos, las familias se dividieron, y el reino sangró por sus heridas internas, todo mientras la sombra de Castilla se cernía cada vez más grande. La crisis alcanzó su clímax en abril de 1385. Las Cortes portuguesas, una reunión de la nobleza, el clero y los representantes de las ciudades del reino, tomaron una decisión revolucionaria. Dejaron de lado formalmente el reclamo de Beatriz y proclamaron a Juan de Avis como el rey Juan I de Portugal. Este fue un acto de desafío abierto. Fue una declaración de que Portugal elegiría su propio destino y su propio rey, independientemente de tratados o linajes reales. Para el rey Juan I de Castilla, esto fue un insulto intolerable y un desafío directo a su autoridad. No tuvo más remedio que responder con una fuerza abrumadora para aplastar esta rebelión y reclamar el trono que creía que era legítimamente suyo. El escenario estaba listo para una confrontación decisiva. En respuesta a la desafiante proclamación de Juan de Avis, el rey Juan I de Castilla reunió un ejército verdaderamente formidable. Esta no fue simplemente una expedición punitiva, fue una fuerza de invasión diseñada para la conquista total. Los números por sí solos eran asombrosos para la época. Los historiadores estiman que el ejército castellano contaba con alrededor de 31.000 hombres. Esta enorme hueste incluía lo mejor de la nobleza castellana, miles de caballeros con armaduras pesadas que representaban la cúspide del poder militar medieval. Fue una exhibición deslumbrante e intimidante de poder, un río de acero y seda que fluía hacia el sur para extinguir la llama de la independencia portuguesa. Este fue el ejército más grande que Castilla había puesto en el campo. La fuerza del ejército castellano no residía solo en sus números, era una fuerza diversa y bien equipada. Junto al núcleo de caballeros castellanos, había importantes contingentes de tropas aliadas. Una formidable fuerza de caballería pesada francesa, considerada la mejor de Europa, cabalgó con el rey Juan. Estos eran guerreros veteranos, endurecidos por la Guerra de los 100 años, y su presencia añadió inmenso prestigio y poder a las filas castellanas. También había mercenarios de Aragón e Italia, soldados profesionales que luchaban por paga. Para apoyar a esta masiva infantería y caballería, el ejército también trajo consigo la última tecnología militar, cañones. Estas primeras piezas de artillería eran lentas y engorrosas, pero su impacto psicológico era enorme. Los portugueses, por el contrario, estaban en una grave desventaja. Su reino era más pequeño, menos poblado y financieramente agotado por la reciente guerra civil. Simplemente no podían esperar igualar los números castellanos. El nuevo rey Juan I solo pudo reunir una fuerza de alrededor de 6.500 hombres. Este pequeño ejército era una colección abigarrada de voluntarios del pueblo, nobles leales y un pequeño pero crucial contingente de arqueros de tiro largo ingleses. Estos arqueros ingleses eran veteranos experimentados de la Guerra de los 100 años, maestros de un arma que había demostrado su valía contra la caballería pesada en batallas como Crécy y Poitiers.
eran un pequeño rayo de esperanza en un panorama por lo demás sombrío. A medida que este poderoso ejército castellano avanzaba por Portugal en el verano de 1385, parecía imparable. Marchaban con un aire de absoluta confianza, barriendo cualquier resistencia menor que encontraban. Su objetivo era claro: marchar directamente a Lisboa, el corazón de la rebelión, y forzar su rendición. El rey Juan I estaba tan seguro de su victoria que había retrasado su invasión para reunir la mayor fuerza posible, con la intención de dar un escarmiento a los rebeldes portugueses. Para cualquier observador externo, el resultado parecía una conclusión inevitable. El David portugués parecía completamente insignificante ante el Goliat castellano. Frente a esta amenaza aparentemente insuperable, un hombre se convertiría en uno de los más grandes héroes nacionales de Portugal, Nuno Álvares Pereira. Él era el condestable de Portugal, el comandante supremo de su ejército. Con tan solo 20 y tantos años, Nuno ya era un genio militar, un estratega brillante e innovador con un profundo conocimiento de la guerra. También era un hombre de inmensa valentía personal y fe inquebrantable. Mientras otros se desesperaban al ver el ejército castellano que se acercaba, Nuno vio una oportunidad. Sabía que Portugal no podría ganar una batalla campal convencional. Luchar contra los castellanos en sus propios términos, en campo abierto, sería un suicidio. Necesitaba cambiar las reglas del juego. La estrategia de Nuno Álvares Pereira nació de la necesidad. Él entendía las debilidades de Portugal, pero también sus fortalezas. El ejército portugués era pequeño, pero estaba muy motivado. Estos eran hombres que luchaban por sus hogares, sus familias y su propia existencia. Esto les dio un espíritu y una resolución que al ejército castellano, más diverso, podría faltarle. El plan de Nuno era evitar una confrontación directa en terreno abierto, donde los números superiores y la caballería pesada de Castilla dominarían. En cambio, propuso elegir él mismo el campo de batalla. Encontraría un terreno que anularía las ventajas castellanas y jugaría a favor de las fortalezas portuguesas, convirtiendo el propio paisaje en un arma. Esta era una idea radical y audaz. La sabiduría militar convencional de la época dictaba que un ejército más pequeño debía retirarse, esconderse detrás de las murallas del castillo y esperar desgastar al enemigo a través de un largo asedio. Pero Nuno sabía que Lisboa no podía resistir un asedio prolongado de un ejército tan masivo. Convenció al joven rey Juan I de que su única oportunidad, su única esperanza, era arriesgarlo todo en una sola batalla decisiva. Fue una apuesta increíble. Marcharían al encuentro de los invasores y forzarían una confrontación en un terreno de su propia elección. Era un plan que requería una inmensa confianza del rey y una increíble valentía de los soldados. La relación entre el rey Juan I y Nuno Álvares Pereira fue crucial. El rey, aunque nuevo en el trono, tuvo la sabiduría de confiar plenamente en su brillante condestable. Puso el destino de su reino y su corona en manos de Nuno, dándole la autoridad para ejecutar su audaz estrategia. Así, mientras el ejército castellano avanzaba pesadamente hacia Lisboa, la pequeña fuerza portuguesa marchó hacia el norte para interceptarlos. No estaban huyendo, se dirigían hacia su destino. Nuno Álvares Pereira estaba llevando a sus hombres a una apuesta calculada, un plan desesperado pero brillantemente concebido para atraer al gigante castellano a una trampa de su propia creación. El destino de Portugal descansaba sobre sus hombros. El 14 de agosto de 1385 amaneció caluroso y despejado. El ejército portugués había estado en posición durante varios días, esperando. El sol pegaba sin piedad, resecando la tierra y haciendo que el aire temblara con el calor. Para los soldados, vestidos con cuero y acero, la espera era una agonía. La tensión era casi insoportable. Permanecían en silencio, mirando la ladera, sabiendo que un ejército colosal marchaba hacia ellos. Cada hombre conocía lo que estaba en juego. Eran superados en número de 5-1. Un error, un momento de pánico, podía significar no solo sus muertes, sino el fin de su país. Depositaron su fe en Dios, en su rey
y en el brillante condestable que los había guiado hasta allí. Alrededor del mediodía, la vanguardia del ejército castellano apareció finalmente en el horizonte. Era una vista aterradora. Una columna aparentemente interminable de hombres, caballos y carretas serpenteaba por el paisaje. La luz del sol brillaba en miles de cascos y puntas de lanza. Estandartes de casas nobles de toda la península ibérica ondeaban con la ligera brisa. La magnitud de la fuerza estaba diseñada para intimidar, para romper el espíritu del enemigo antes de que se diera un solo golpe. Los comandantes castellanos, al ver la pequeña fuerza portuguesa posicionada en la cresta, se llenaron de confianza, rozando la arrogancia. Creían que una única y poderosa carga barrería a este ejército de campesinos. Sin embargo, el rey Juan I de Castilla fue aconsejado por sus aliados franceses para que fuera cauteloso. Ellos reconocieron la fuerza de la posición defensiva portuguesa y advirtieron contra un asalto frontal precipitado. Sugirieron esperar hasta el día siguiente para permitir que todo el ejército llegara y descansara antes de lanzar un ataque coordinado. Pero los nobles castellanos estaban impacientes. Habían estado en marcha durante semanas y estaban ansiosos por la gloria. La vista del pequeño ejército portugués, burlándose de ellos desde la cresta, era demasiado para su orgullo. Se mofaron de la idea de esperar, instando a su rey a atacar de inmediato y reclamar la rápida victoria que sentían que les correspondía. Debatiéndose entre la cautela y el orgullo, el rey Juan I dudó durante horas. Su vasto ejército permanecía en la llanura abierta bajo el abrasador sol de la tarde, mientras los portugueses esperaban pacientemente en su cresta sombreada y preparada. Esta larga espera fue un factor crucial. Los soldados castellanos, especialmente los caballeros fuertemente armados, se cansaron, tuvieron sed y se irritaron bajo el calor opresivo. Su confianza inicial comenzó a transformarse en frustración. Finalmente, al final de la tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, se tomó la decisión. Cediendo a la presión de sus impacientes nobles, el rey Juan I dio la orden de atacar. La carga más fatídica de la historia ibérica estaba a punto de comenzar. El ataque castellano no comenzó con un plan coordinado, sino con una carga impetuosa y desastrosa de los caballeros franceses aliados. Creyendo que su pura fuerza y destreza caballeresca podían romper cualquier línea de infantería, espolearon a sus caballos, con el objetivo de ser los primeros en romper la formación portuguesa y reclamar la gloria. Fue una muestra de arrogancia aristocrática de libro de texto, y le vino como anillo al dedo a Nuno Álvares Pereira. Los franceses subieron atronando la ladera, una magnífica y aterradora ola de hombres acorazados sobre poderosos caballos de guerra. Pero al entrar en la zona preparada por los portugueses, su gloriosa carga se convirtió inmediatamente en una escena de caos y horror. Los caballos relincharon al tropezar con las trampas ocultas, empalándose en estacas afiladas o rompiéndose las patas. Los jinetes fueron arrojados violentamente al suelo, y su pesada armadura les hacía casi imposible levantarse. Los abrojos cuidadosamente colocados y las ramas afiladas desgarraron las patas de los caballos, haciéndolos caer. Las líneas perfectamente ordenadas de la carga se disolvieron en una masa enredada y forcejeante de hombres y animales. La ladera, que había parecido tan suave desde la distancia, era lo suficientemente empinada como para cansar a los caballos y robar a la carga su vital impulso. Los caballeros franceses, el orgullo de la caballería europea, quedaron atrapados y desorganizados antes de que siquiera llegaran a las líneas portuguesas. Los pocos que lograron abrirse paso a través del caos de la zona de muerte se encontraron con una segunda sorpresa devastadora: los arcos largos ingleses. Desde sus posiciones protegidas en los flancos, los arqueros desataron una tormenta de flechas. El sonido fue descrito como un silbido aterrador, como una granizada en verano. Las flechas con punta de punzón podían atravesar las cotas de malla y encontrar los puntos más débiles de la armadura de placas. Los caballos, al ser objetivos más grandes y menos protegidos, eran especialmente vulnerables. Las implacables andanadas de flechas diezmaron a los caballeros que luchaban, derribando a sus monturas
y aumentando el horrible amontonamiento de cuerpos y animales heridos en la parte inferior de la ladera. Esto creó una barrera aún más formidable para las tropas que venían detrás de ellos. Al ver el desastre que se desarrollaba con sus aliados franceses, el cuerpo principal del ejército castellano, los propios caballeros castellanos, decidieron que tenían que intervenir. Desmontaron, con la intención de avanzar a pie como un enorme bloque de infantería pesada. Esto fue un error táctico de inmensas proporciones. Dificultados por su pesada armadura de placas, ahora se vieron obligados a marchar lentamente, a pie, por una ladera empinada, bajo un sol abrasador, a través de un campo lleno de trampas y los cuerpos de sus camaradas. Su mayor activo, el poder de su carga, había desaparecido por completo. Se transformaron de depredadores rápidos en objetivos lentos, agotados y vulnerables, avanzando pesadamente hacia un enemigo fresco y bien preparado. Cuando los agotados y desorganizados caballeros castellanos finalmente llegaron a la cima de la cresta, no encontraron una línea vacilante de campesinos asustados. En cambio, chocaron contra un muro sólido de acero y determinación portugueses. Nuno Álvares Pereira había posicionado a sus mejores tropas, los caballeros portugueses desmontados y la infantería leal de las ciudades, en una formación apretada y profunda conocida como Schiltron, una táctica perfeccionada por los escoceses contra los caballeros ingleses. Era un erizo de lanzas, picas y espadas. Los soldados portugueses, luchando por sus vidas y su patria, mantuvieron su posición con una determinación feroz, repeliendo ola tras ola de ataques. La lucha en la cresta fue brutal e íntima. Fue un combate cuerpo a cuerpo caótico de tajos, estocadas y empujones, una lucha desesperada a corta distancia. Los sonidos de la batalla eran ensordecedores, el choque del acero contra el acero, el astillamiento de los astiles de las lanzas de madera, los gritos de los comandantes y los alaridos de los heridos. Los portugueses, aunque superados en número, tenían todas las ventajas de posición. Estaban frescos, luchaban cuesta abajo y poseían una voluntad fanática de ganar. Los castellanos, por el contrario, ya estaban agotados por su ascenso con pesadas armaduras. Luchaban cuesta arriba, tan apretados que apenas podían blandir sus armas con eficacia. Los cuerpos de los caídos comenzaron a amontonarse, haciendo que el terreno fuera aún más traicionero. Durante más de una hora, la nobleza castellana se lanzó contra la inquebrantable línea portuguesa. Demostraron una inmensa valentía personal, pero el coraje por sí solo no fue suficiente para superar la pesadilla táctica en la que se encontraban. La línea portuguesa se dobló, pero nunca se rompió. En el fragor de la lucha estaba el propio rey Juan I, empuñando un hacha de guerra junto a sus hombres, su presencia, una poderosa inspiración. Nuno Álvares Pereira se movía a lo largo de la línea, dirigiendo a sus tropas, cubriendo huecos y asegurándose de que la formación se mantuviera firme. Los arqueros ingleses continuaron su mortífera labor, disparando flechas por encima de las cabezas de la infantería portuguesa y hacia la densa masa de castellanos apiñados detrás de las primeras líneas, causando más bajas y confusión. Lenta, pero seguramente, la energía y la moral de los atacantes castellanos comenzaron a desvanecerse. Estaban siendo sistemáticamente aniquilados. El puro esfuerzo físico de luchar con armadura completa, combinado con el calor y el shock psicológico de su ataque fallido, comenzó a pasar factura. El ataque flaqueó. Los hombres de la retaguardia, incapaces de ver la primera línea y oyendo solo los sonidos de una batalla perdida, comenzaron a desanimarse. El aparentemente invencible ejército castellano, el orgullo del reino, estaba al borde del colapso. La defensa portuguesa había resistido contra todo pronóstico, y el momento para un contraataque se acercaba rápidamente. Sintiendo el cambio en el impulso, en el momento en que el ataque castellano vaciló, Nuno Álvares Pereira dio la orden decisiva: ¡contraataque! El grito portugués de Portugal, Portugal y San Jorge se elevó por encima del estruendo de la batalla. La muralla defensiva de acero se transformó de repente en una ola ofensiva. Los portugueses, que se habían mantenido firmes durante tanto tiempo, ahora avanzaron, descendiendo la ladera hacia las filas castellanas exhaustas y desmoralizadas.
Esta carga repentina y feroz fue la gota que colmó el vaso para el ejército castellano. Lo que había sido un ataque vacilante se convirtió ahora en una derrota total y de pánico. El colapso de la línea castellana fue rápido y completo. Caballeros que habían luchado valientemente momentos antes ahora arrojaban sus armas e intentaban huir. Pero no había a dónde ir. El mismo terreno que los había atrapado en su ataque, ahora los atrapaba en su retirada. Fueron embotellados en los estrechos barrancos y arroyos, creando un cuello de botella de terror. Los portugueses, llenos de la furia de un pueblo que había sido llevado al límite, mostraron poca piedad. La victoria se convirtió en una masacre. El propio rey Juan I de Castilla apenas escapó, obligado a abandonar su estandarte real y huir del campo en un caballo fresco, una profunda humillación para un monarca reinante. Las consecuencias de la batalla fueron una escena de sombría finalidad. La pequeña llanura de Aljubarrota estaba sembrada de los cuerpos de miles de soldados castellanos, incluyendo un gran número de los nobles más poderosos del reino. La flor de la caballería castellana había sido aniquilada en una sola tarde. Las pérdidas portuguesas, aunque significativas, fueron comparativamente leves. Habían logrado una victoria tan completa, tan decisiva, que parecía milagrosa. La noticia se extendió como la pólvora. La amenaza de anexión castellana no solo fue derrotada, fue aniquilada. La victoria en Aljubarrota aseguró el trono para el rey Juan I y estableció firmemente la nueva Casa de Avís como la dinastía gobernante de Portugal. Para conmemorar esta victoria que parecía divina, y para cumplir un voto que había hecho antes de la batalla, el rey Juan I ordenó la construcción de un magnífico monasterio en el lugar. El monasterio de Santa María da Vitoria, más conocido como el Monasterio de Batalla, o el Monasterio de la Batalla, es una de las grandes obras maestras de la arquitectura gótica. Es más que un simple edificio, es un símbolo tallado en piedra. Es un monumento a la independencia portuguesa, un testimonio del coraje de los hombres que lucharon allí, y un agradecimiento a Dios por la victoria. El rey Juan I y su esposa, la reina Felipa de Lancaster, junto con varios de sus hijos, incluyendo a Enrique el Navegante, están enterrados allí, uniendo para siempre la nueva dinastía a su victoria fundacional.